Bueno, buenas tardes. Gracias primero al doctor Marcos por la invitación a la universidad y vengo de Barranquilla a darles un poco de lo que vengo trabajando. Ya son 15 años en el área deportiva, en el área clínica. Me emociona mucho cuando hablamos también de la parte deportiva, porque de eso muy poco tenemos en la parte de prevención. Entonces, esto nos sirve tanto para la atención del paciente como para la parte de prevención. Voy a hablar primero un poco sobre la rodilla. Conocemos que la rodilla es la articulación intermedia del miembro inferior, considerada como el principal o el primer eslabón, considerada como un eslabón de transmisión de energía desde la cadera o hacia la cadera. Tiene una gran componente de estructuras que son absorbedores de energía, como son sus cartílagos, meniscos, el complejo musculotendinoso y sus ligamentos. Tiene una característica mecánica en tornillo, lo cual le confiere... Gracias. ¿Ya? Tiene una característica... ¿Sí se oye? ¿Sí se oye? ¿Sí? Bueno, tiene una característica mecánica en tornillo, lo cual le va a facilitar cumplir con su función de absorbedora de impacto y le brinda también estabilidad durante el gesto deportivo y durante el movimiento. Relativa movilidad si la comparamos con otras articulaciones en el deporte, como son el hombro y el tobillo, y tiene un importante mecanismo neuromuscular de estabilización en los movimientos rápidos. Entre las funciones que tiene la rodilla destaco tres importantes con el movimiento, que son: la primera, absorber impacto de tipo vertical y de compresión. Es proteger otras estructuras en otras áreas por su gran capacidad de absorción de impacto cuando colocamos el pie en el piso, y permitir la acumulación y liberación de energía mecánica. Si voy muy rápido me dice. La estabilidad de la rodilla en el apoyo está dada en gran parte por su alineamiento, y ese alineamiento nos va a dar la relación anatómica y funcional del fémur y de la tibia durante el gesto deportivo y durante el movimiento. Cualquier desalineación que tenga la rodilla desde su punto de vista anatómico o funcional va a crear en ella problemas. Entonces la puede sobrecargar, puede producir desventaja mecánica al cumplir su función de absorber impacto. Cuando la rodilla pierde esa capacidad de absorber impacto, entonces trata de ayudarse. ¿Y cómo se ayuda? Con unos mecanismos compensatorios que empieza a producirse. Por ejemplo, si hay una disfunción del glúteo medio o una disfunción del flexor del ius, una disfunción del sóleo, de los isquiotibiales, del cuádriceps o de la musculatura central del tronco, pueden producirse estos fenómenos compensatorios de los que voy a hablar ahora, y esto puede llevar a que se produzca la lesión. La inestabilidad pélvica es considerada como una de las principales causas de producir trastornos musculoesqueléticos en los miembros inferiores y anormalidades en el apoyo. Esta inestabilidad está dada en gran parte por la insuficiencia o el déficit del glúteo medio al apoyo. Esto que puede producir como mecanismo compensatorio, puede producir que aumente la rotación pélvica. Generalmente es una rotación pélvica anterior, se reduzca la cadera y se produzca una rotación femoral interna más allá de lo normal. Entonces, este aumento en la aducción o en la rotación femoral medial va a traer como consecuencia, si vemos aquí, que me estoy enredando con eso, va a traer como consecuencia un valgo más pronunciado, un mayor vector en valgo. Entonces, esto lo que hace es que va a aumentar el ángulo Q. Al aumentarse este ángulo Q, se van a producir más vectores de fuerza hacia afuera de todos los componentes del miembro inferior, como aquí tenemos el vasto lateral, la banda iliotibial, el retináculo lateral que va hacia la patela, lo que hace que la patela se desvíe más lateralmente y se produzca
mucha fricción o mucho estrés sobre ella, causando los problemas patelares que conocemos como los síndromes de hiperpresión patelofemoral o también el daño en el cartílago conocido como condromalacia. Pero también ese patrón compensatorio por déficit del glúteo medio, como es la rotación femoral interna, puede producir también un aumento de la función de la banda iliotibial de manera excéntrica, es decir, al rotar el fémur hacia adentro, el tensor de la fascia lata lo que hace es tratar de controlar ese movimiento, está haciendo una acción de frenado tratando de que el fémur no se vaya hacia adentro, se sobrecarga, se tensiona, empieza la fricción sobre la bursa y se produce dolor e inflamación, como lo vemos aquí. Aquí está la bandeleta iliotibial, está la bursa, el exceso de acción de frenado puede llevar a esto, causa de dolor. Aquí les hablo de la pronación. Ustedes dirán, si estoy hablando de rodilla, ¿por qué nos interesa la pronación? Y es que si vimos un déficit desde la cadera, que era lo que hablábamos de la alineación del fémur y de la tibia, entonces si vemos desde la cadera se empiezan a producir mecanismos descompensadores, compensadores que pueden causar daño sobre la rodilla. En el caso del pie puede ocurrir lo mismo. Se conoce como la pronación funcional, el primer mecanismo de absorción de energía al apoyo, y esta absorción está dada o está guiada por el flexor del ius, quien va a guiar los movimientos de todos los músculos que son mediales del pie en su fase excéntrica. De esta manera se absorbe impacto. Pero ¿qué pasa cuando el flexor del ius, que es el que está guiando el movimiento de pronación, tiene un déficit o una descoordinación? O el grupo de músculos del componente medial, como los flexores del dedo del pie, el tibial posterior y el sóleo. El pie se va a una hiperpronación o una pronación muy prolongada, y esto hace que se produzca, ahora lo vamos a ver, en la fascitis plantar. Cuando hay una hiperpronación muy fuerte, el astrágalo se va a un deslizamiento medial relacionado con la tibia y también con el hueso calcáneo. La hiperpronación del pie trae mayor absorción del impacto por el compartimiento medial del pie, tensando demasiado la fascia plantar y produciendo la famosa fascitis plantar. Entonces, en nuestros pacientes con dolor de rodilla, muchas veces uno en la evaluación no se puede ir solo a la rodilla, tiene que evaluar todo el miembro inferior, y en muchas ocasiones encontramos el paciente con lesión de rodilla con dolores alternos, como ya los que ya les he venido hablando de la insercitis de la banda iliotibial, o también encontramos el paciente con fascitis plantar. Pero la hiperpronación muchas veces va compensada o acompañada de una rotación tibial externa. Entonces, este juego en estos movimientos hacen que la absorción de la energía se vaya por todo el componente medial. Hablamos que siga por el componente medial del pie, pero se puede ir por el componente medial de la tibia, especialmente en su tercio inferior, produciendo inflamación por sobrecarga, conocida como periostitis del reborde tibial interno o síndrome de Chin-Spleen. Cuando llega un paciente a consulta y está en la fase de valoración, le duele la rodilla, uno empieza a tocar este compartimiento y muchos de ellos se levantan o gritan por el dolor, porque están haciendo mala absorción de impacto. La rotación femoral interna, de la que ya hablamos por déficit del glúteo medio, y la rotación tibial externa, que puede estar compensando esta rotación femoral interna o la hiperpronación del pie, cuando estas dos se juntan pueden ayudar a producir algo que se conoce como tendinitis de la pata de ganso o una inflamación del tercio proximal de la tibia, tal vez por mucha tensión, por la mecánica que se está produciendo ahí, y también por la sobrecarga excéntrica a la que es sometida. Entonces vemos cómo esta es una famosa tendinitis de la pata de ganso que nos llega muy a menudo con los pacientes de lesión de rodilla, y ven que una causa fundamental es la parte mecánica. Pero también vemos al complejo musculotendinoso, y es este complejo musculotendinoso, todos los músculos que están trabajando en esa cadena cinética del miembro inferior tienen una función muy importante, que es de amortiguadora
y absorbedora de energía, cuando, sobre todo en las actividades deportivas de salto, de trote, etcétera. Esto se conoce o se asocia con la ley de reacción de Newton. Cuando el complejo músculo-tendinoso está acortado o cuando el complejo músculo-tendinoso pierde su stiffness o resistencia, disminuye su capacidad de absorber energía o amortiguar. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en la rodilla, que los isquiotibiales, lo que hablaba ahorita el doctor, los isquiotibiales y el cuádriceps tienen un componente especial en la rodilla, se consideran los motores principales de la articulación de rodilla, tienen la característica de ser biarticulares, tienen la característica también de absorber la energía que se produce en la rodilla, uno absorbe, el otro elimina. Pero si encontramos retracción del isquiotibial o encontramos disminución de la tensión del cuádriceps, va a ser un factor de riesgo para cualquier tipo de lesión. Aquí les pongo un ejemplo en donde tengo un paciente que tiene un acortamiento severo de los isquiotibiales, tiene un problema de rodilla y vemos cómo al pedirle que trate de mantener la rodilla completamente extendida, los isquiotibiales con su fuerza no lo dejan estirarla, no puede levantarla y sostenerla completamente estirada. Los isquiotibiales inhiben aquí la acción del cuádriceps en su fase céntrica de frenado de ese movimiento de flexión. También se conoce que en las alteraciones de la rodilla interviene también, o los dolores de la rodilla puede ser causal de un core deficiente. Se conoce al core pélvico, como una caja muscular que contiene aproximadamente 29 músculos, que entre los cuales se destaca mucho el transverso abdominal porque es el que va a controlar el centro de la gravedad. Este core pélvico, su función va a ser proveer estabilidad proximal para la movilidad distal, sea de los brazos o sea de las piernas. Pero cuando el core tiene insuficiencia, está deficiente, entonces puede traer como consecuencia pobre estabilización pélvica y pobre estabilización del miembro inferior. Esto, cuando el core está débil, también se puede compensar con una rotación femoral interna de la que ya hemos hablado y de todas las consecuencias que puede traer. Entre las complicaciones